Bienvenidos, bienvenidas a las entrevistas de aquí con un servidor, con Pere Valenciano. En la sede del periódico de Aquí Hoy hemos querido entrevistar, hablar largo y tendido con el presidente de la Asociación de Juristes Valencians, una entidad que ha obrado en la Comunidad Valenciana un milagro, un gran consenso en torno de la necesidad de recuperar el derecho civil valenciano. Pero le vamos a preguntar sobre esta cuestión y sobre otras muchas de esta entidad, que es una entidad transversal, donde la componen representantes de la abogacía, del derecho, de distintas tendencias y de las 3 provincias, de todas las comarcas de la Comunidad Valenciana. Está con nosotros José Ramón Chiribella. ¿Qué tal, José Ramón? Buen día, Pere. Encantado de estar con tu periódico, con tu grupo, que la verdad es que nos ha ayudado muchísimo en esta faena, ¿no?, de conseguir trasladar el autogobierno a todos los pueblos de la comunidad. Pues vamos a hablar de autogobierno, José Ramón, precisamente en un contexto donde se acaba de configurar o se está configurando el gobierno autonómico de la Generalitat Valenciana y va a haber elecciones generales, se van a elegir diputados y senadores el 23 de julio. Lo primero, una valoración de ese acuerdo Partido Popular y Vox en la Comunidad Valenciana. Bueno, en mi opinión ha sido un pacto probablemente precipitado desde el punto de vista de que en los 50 puntos echamos en falta muchas cuestiones importantes del autogobierno valenciano y realmente echamos en falta pues referencias concretas a cuestiones como qué pasa con la compensación de la deuda pública autonómica que tenemos en este momento, que asciende a más de 55.000 millones, por ejemplo. ¿Qué pasa con el derecho civil? Que Carlos Mazón, el futuro presidente de la Generalitat, insistió que era una cuestión, que era un eje de su programa de autogobierno. Es decir, vemos muchas carencias, aparte de referencias concretas a temas de derecho civil, de derechos civiles de las personas, en cuanto a temas de violencia de género, en cuanto a protección de minorías LGTBI, etcétera. Cuestiones que para una Generalitat, un gobierno autonómico del siglo XXI, pues creemos que no están dando un gobierno para el conjunto de los valencianos. Además nos preocupa sobre todo pues el hecho de que dentro de ese acuerdo, Pere, pues bueno, le van a corresponder a Vox una serie de carteras que en principio están vinculados no simplemente a gestión, sino a cuestiones ideológicas. Por ejemplo, la Consellería de Justicia, por ejemplo, la Consellería de Cultura. El hecho de que un vicepresidente del Consell sea de Vox, ¿no? Es decir, un partido que no está a favor del autogobierno valenciano, etcétera, ¿no? Es decir, se generan muchos interrogantes y pensamos que se tenía que haber debatido más internamente, porque ese programa que se ha ejecutado no responde a la consideración de Valencia como una nacionalidad histórica y yo creo que no coincide además con el programa autonómico autonomista del Partido Popular de la Comunidad Valenciana. Bueno, han nombrado presidenta de les Corts Valencianes, ¿no?, del Parlamento Autonómico, donde está la sede de la soberanía de la Comunidad Valenciana, a una representante de Vox. Aparte de eso, ¿qué le pide la Asociación de Juristes Valencians a Carlos Mazón? El nombramiento de una diputada de Vox como presidenta de les Corts, recordemos que les Corts tienen un origen medieval, desde el siglo XIII, no es como el Parlamento de otras comunidades autónomas, que no tiene historia detrás. Nosotros es una institución absolutamente vinculada al autogobierno. Creo que es un error que una persona que no cree en el autogobierno presida una institución, sobre todo porque hay muchas cuestiones pendientes que desde la presidencia de les Corts requieren el liderazgo político. A Carlos Mazón, al final, lo que le proponemos es que, dado que se va a suprimir la Consellería de Transparencia, en donde en este momento se estaba gestionando los temas de autogobierno y de derecho civil, entendemos que lógicamente no puede estar gestionada esta materia ni por un conseller de Vox, ni de Justicia, ni de Cultura, y creemos que lo debe gestionar esta cuestión directamente él desde el área de presidencia. ¿Cómo? Pues a través de lo que consideramos podría ser una Secretaría Autonómica de Autogobierno, porque al final hay una serie de cuestiones que requieren liderazgo político, como el tema de la financiación, como el tema de conseguir unas inversiones adecuadas al peso poblacional en los presupuestos generales del Estado, por supuesto la solución definitiva para el derecho civil valenciano, que se ha aplazado y llevamos ya 7 años desde las sentencias que anularon esa parte del autogobierno,
y eso requiere pues, que sea una materia transversal y que esté claramente ubicada en la persona que al final responde por la defensa de los intereses valencianos, que será a partir de probablemente en 2 semanas Carlos Mazón. Eso es lo que queremos, es decir, que se comprometa realmente a solucionar estos problemas, y eso requiere que en el organigrama tenga una posición clara de apoyo, pues igual que por ejemplo hizo en su momento el presidente Feijóo cuando lo era de la Xunta de Galicia, que los temas, por ejemplo, de igualdad lo gestionaba directamente desde su área, y que parece ser que Carlos Mazón también le va a copiar. Bueno, pues exactamente eso es lo que le pedimos. Bueno, has comentado pacto Partido Popular Vox, el pacto del futuro, pero el Botànic, que lejos nos queda, y fue antes de ayer. ¿Qué valoración hace la Asociación de Juristes Valencians en el trabajo en defensa del autogobierno de estos 8 años del Botànic? Primero PSOE y Compromís, con Podemos ayudando desde la oposición en la parte legislativa, y estos últimos 4 años del tripartito formado por el PSOE de Ximo Puig, el Compromís de Mónica Oltra hasta un momento determinado, hasta que cae, y el Podemos bueno, ha tenido varios líderes, ¿no? El Podemos de la última etapa, que al final no ha entrado en la Generalitat, o mejor dicho, en el Parlamento en estas últimas. Primero una idea, por contraposición precisamente al pacto PP-Vox, en el pacto del Botànic 2, en la reedición del Botànic, bueno, pues conseguimos que hubiera una referencia expresa a la recuperación efectiva del derecho civil valenciano. Eso es lo que echamos de menos en el pacto PP-Vox. Mi opinión personal respecto a la gestión del Botànic en materia de autogobierno, pues yo creo que ha faltado liderazgo político por parte del presidente, fundamentalmente, por parte del presidente Puig. Y, en mi opinión, se ha acometido los temas vinculados al autogobierno de una manera acomplejada. Es decir, el presidente Puig no era consciente, no ha sido consciente en ningún momento de sus 8 años de que era el presidente de la comunidad autónoma gobernada por el Partido Socialista más importante. No lo ha sido. No ha tenido el protagonismo que merecía como líder de la comunidad autónoma más importante, y que además es una nacionalidad histórica. Eso pues, ha tenido una serie de aciertos de gestión, obviamente. Pues bueno, está claro que a nivel reputacional, de cara a los medios, tenemos mucha mejor imagen, pero eso no es lo que se espera después de 8 años de gobierno de un presidente de la Generalitat, sobre todo teniendo en cuenta que 6 de esos 8 años han coincidido con un presidente, entre comillas, amigo en Moncloa. Es decir, que hemos sacado a los valencianos de esa doble gestión socialista en la Comunidad Valenciana y en Moncloa, en Madrid, en el Congreso de los Diputados. Nada, hemos sido incapaces, por falta de liderazgo político, de imponer una agenda valenciana. Apenas ha avanzado con el tema del corredor. Las cercanías están en una situación muy lamentable. Las inversiones en los presupuestos generales del Estado marginan a la provincia de Alicante y en general a la Comunidad Valenciana. Es increíble lo que nos ha pasado con el recorte respecto al trasvase del Tajo, al Segura, con efectos muy nocivos sobre la Vega Baja. Eso es por falta de planificación y por falta de liderazgo político. Es decir, en mi opinión, se ha ejercido el autogobierno de una forma acomplejada, y además que el presidente Puig pues, ha intentado mediar en asuntos pues, como, por ejemplo, pacificar la situación en Cataluña, que bueno, simplemente con gestionar los propios ya teníamos suficiente. Es decir, oiga, que usted ha sido elegido para solucionar los problemas valencianos, no para intentar resolver la situación general de España. Para eso postúlese para otro tipo de cargos. Entonces, en mi opinión, ha sido en general un saldo negativo respecto a la gestión del autogobierno y las reivindicaciones en Madrid, sin entrar a cuestionar pues, que se han hecho, por supuesto, grandes aciertos y otros errores en lo que es la gestión ordinaria de un gobierno. Pero es que cuando se elige a un político no se trata simplemente de gestionar, sino pues hay que liderar, y eso yo creo que el presidente es una de sus grandes carencias que ha tenido en esta legislatura. Desde luego se ha perdido una ocasión de oro de recuperar el derecho civil valenciano en estos 8 años, de estas cuestiones pendientes de deuda histórica, inversiones, etcétera, y bueno, esto ya no se va a poder hacer, ya ha terminado el Botànic, pero ahora hay elecciones generales, el 23 de julio hay elecciones y se eligen diputados, 350 para el Congreso, y senadores de representación autonómica también el 23 de julio.
primero, ¿qué valoración y qué esperanzas tiene el presidente de la Asociación de Juristes Valencians respecto a los principales candidatos de Compromís Sumar, que van en una coalición, y luego los más importantes, el candidato del Partido Popular por la provincia de Valencia, Esteban González Pons, y la candidata por el Partido Socialista, la exalcaldesa de Gandía y actual ministra, Diana Morán? Pues siguiendo con el orden que has marcado, Pere, yo creo que por parte de Compromís tiene que ser capaz de imponer su agenda al conjunto de la coalición Compromís Sumar. Es decir, los temas valencianos tienen que ser relevantes por parte de Águeda Micó, que es la que lidera la candidatura de Valencia, y por parte de Chema Guijarro, que es independiente vinculado a Sumar, que es un gran conocedor, por cierto, del tema del derecho civil valenciano, pues deben realmente imponer esa agenda sobre los 25, 30, 35, 40, el conjunto de diputados que tengan. No se puede alegar a partir de ahora ese papel, entre comillas, ¿no?, de solo ante el peligro que utilizaba Joan Baldoví cuando era el único diputado de Compromís. Es decir, ahora mismo la situación será muy diferente con los grupos que constituyan en el Congreso de los Diputados. Perdona que te haga un inciso ahí, porque cuando hubo otra coalición que era a la valenciana, similar, pero bueno, entonces era donde Podemos tenía más fuerza en ese momento, finalmente tuvo un buen resultado a nivel desde la Comunidad Valenciana, pero luego Compromís fue por libre, no pesó tampoco la parte reivindicativa de esa agenda valenciana que vosotros reivindicáis. Así es, Pere. Además es que precisamente en el acuerdo que se ha suscrito entre Compromís Sumar y el conjunto del resto de fuerzas de izquierda periféricas del Estado, se produce un proceso de centralización. Es decir, no se habla en ningún momento de la posibilidad de constituir un grupo valenciano en ese acuerdo, es decir, si no lo acepta previamente Sumar. Es decir, dadas las circunstancias, lo que procede es que realmente por parte de Amico fundamentalmente y también por parte de Chema Guijarro pues sean capaces de imponer la agenda valenciana. Es decir, por parte de Podemos, bueno, pues yo creo que es evidente, igual que por parte del PSOE, que no se ha dado respuesta a las necesidades económicas, ¿no?, en los presupuestos generales del Estado. Eso es muy importante en nuestra opinión. Por parte del Partido Popular, bueno, pues tenemos dos líderes muy conocidos, tres en realidad. Tenemos por una parte a un expresidente de la Generalitat, Alberto Fabra, que encabeza la candidatura por Castellón. Tenemos a Esteban González Pons, que ya sabéis que es responsable del Partido Popular en temas de justicia y en temas también de reforma constitucional, y una tercera candidata muy importante orgánicamente, que es Macarena Montesinos. Es decir, tenemos tres personas con capacidad de influencia en el seno del Grupo Popular, sin ningún género de dudas, y lo que exigimos es que, bueno, pues se ejecute eso que dice Mazón que constituye la agenda valenciana: la recuperación efectiva del derecho civil, la participación real en los presupuestos generales del Estado de la Comunidad Valenciana y concluir tantas infraestructuras que necesitamos. Nuestro objetivo al final, de cara al Partido Popular, es recordarle sus compromisos previos. Es decir, hay que recordar que Esteban González Pons en el año 2008 se comprometió que cuando el Partido Popular llegara al gobierno se retirarían los recursos de inconstitucionalidad contra las leyes de derecho civil valenciano. Han pasado 15 años. Pensamos que es el momento de que por fin González Pons, Feijóo, que es un presidente con vocación autonomista, según declara, que conoce además perfectamente la problemática del derecho civil, pues bueno, den satisfacción a los valencianos, aunque sea 15 años después. 15 años después de pérdidas de derechos que han tenido muchísimas parejas valencianas, que han tenido herederos de valencianos. Esto ha afectado también, por ejemplo, pues a graves carencias en materia de gestión de la discapacidad, etcétera. Es decir, lo que pedimos es que, siendo conocedores los diputados del Partido Popular, los que van a ser diputados del Partido Popular, de las necesidades reales de los valencianos, pues que ejecuten esos programas y cumplan compromisos que ya tienen muchos años, ¿no? Y por parte del Partido Socialista, bueno, pues ahí tenemos dos candidatos importantes, como son Alejandro Soler y Diana Morán, que bueno, yo creo que Diana Morán tiene que realmente hacer valer su peso en el Gobierno de España, que yo estos años que he estado de ministra de Ciencia, sinceramente, pues no lo he podido percibir,
pero entendemos que tanto ella como Alejandro Soler, que es un líder consolidado del Partido Socialista en las comarcas de la provincia de Alicante, bueno, tienen una gran capacidad para influenciar la cuestión. Para nosotros, al final, lo que es muy importante es lo que digan y hagan los líderes políticos estatales en sus visitas a Valencia durante la campaña electoral y lo que se ejecute de manera inmediata. Vamos a intentar, por parte de Juristes Valencians, valencianizar la campaña, pues para que no pase, como decía Ximo Puig hace unos días, ¿no?, que en las elecciones autonómicas no se había valencianizado la campaña. Gran parte de eso es responsabilidad, pues, de los líderes políticos propios y estatales, imponer una agenda valenciana o no, de cara, por ejemplo, en sus compromisos ante los medios de comunicación. Pere. ¿Crees que hay esperanza todavía para esa recuperación del derecho civil valenciano, que es una de las cuestiones más vergonzosas y vergonzantes del siglo XXI, que cuando hay un montón de comunidades autónomas que tienen su derecho tradicional, algunas sin tenerlo han incorporado un derecho civil propio y lo han desarrollado sin ningún problema, pues la autonómica, la valenciana, con unos FURs históricos, consolidados, que no generan ningún problema, sino que benefician y ayudan en el día a día de las personas, pues nosotros no lo tenemos. Estuvo vigente durante un tiempo, se anuló y estáis luchando vosotros con el 99,8,9% de los ayuntamientos respaldándoos para que se restituya el derecho civil valenciano. ¿Hay esperanza? ¿Sois positivos en una próxima legislatura a partir del 23 de julio? Bueno, nosotros consideramos, en primer lugar, que en una democracia no podemos tener los valencianos un autogobierno recortado, un autogobierno retallado desde hace 7 años. Es que el Estatuto del 2006 lo deja muy claro, que tenemos derecho a ser, como el resto de españoles, con origen foral, que estamos hablando nada más y nada menos que 6 comunidades autónomas y 15 millones de españoles que lo tienen por historia, y no entendemos por qué, por una interpretación del Constitucional, lo tenemos, sobre todo porque es que las Cortes Valencianas desde hace 4 años presentaron una propuesta de reforma constitucional que en el Congreso no han hecho ni caso. Entonces, ahora mismo ese es un problema que tiene que gestionar con carácter inmediato Carlos Mazón. Es su responsabilidad como futuro presidente de la Generalitat. En cualquier caso, tenemos varias citas importantes. En primer lugar, por parte de las personas con discapacidades, pues hay una reivindicación también histórica, ¿no?, en el sentido de modificar el artículo 49 de la Constitución para eliminar un término peyorativo para referirse a ellas, ¿no? En este momento se habla de disminuidos. Entonces, una Constitución que en breve tendrá que jurar la futura reina de España, la princesa heredera, ahora el 31 de octubre, cuando alcance la mayoría de edad, entendemos que primero, en los meses que queden después de celebrar las elecciones generales, esta es una cuestión estéticamente y por cuestiones de fondo importante que se debería adaptar, y lógicamente también la reivindicación del derecho civil valenciano. Es decir, cuando tenemos esta unanimidad política, social, municipal absoluta, diría yo, pues no tiene sentido, no puede ser que se nos den largas otra vez a los valencianos. Estamos generando un conflicto cada vez más conocido, y cada vez, bueno, hemos metido esta cuestión dentro de las 4 o 5 ejes fundamentales de las reivindicaciones valencianas, y desde luego por parte de Juristes Valencians no vamos a cesar, porque cada vez hay un apoyo social superior a esta cuestión y es más incomprensible esa desatención de cara a los valencianos. Pues José Ramón Chirivella, presidente de la Asociación de Juristes Valencians, muchas gracias y sobre todo mucha suerte, porque vuestra suerte será la de todos los valencianos y valencianas. Suerte para nosotros y para todos los valencianos, por supuesto, y para nuestros dirigentes políticos, que son los que al final bueno, pues tendrán que realmente demostrar que son justos y valientes representantes. Y si no lo hacen bien, bueno, pues tenemos que ser capaces de censurarles. Pere. Muchas gracias. Gracias.